¿Qué podemos hacer un domingo por la mañana? Pues, entre otras cosas, salir a comprar el pan. Este alimento básico y milenario de nuestra dieta, sin el que muchas personas, entre las que me incluyo, seríamos incapaces de subsistir. ¿Y dónde estamos hoy, en esta mañana de domingo nublado? Os damos alguna pista. Hemos venido a la zona sur de la ciudad y estamos a una altitud de unos 70 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Este va a ser un dato relevante para lo que vamos a contar a continuación. Otra pista más, esta imagen corresponde a una publicación reciente en las redes sociales de una marca de ropa a través de unos influencers con el fondo de una arquitectura colorista o pintoresca. Y la última pista. A este barrio se le ha denominado en los últimos años el Notting Hill bilbaíno, en referencia al barrio londinense que daba nombre a aquella película rodada en 1999, si no recuerdo mal. Una comedia romántica protagonizada por, Julia Roberts y Hugh Grant. Pues aquí, en este ámbito y en torno a la producción del pan y de la harina, se desarrolló hace ya más de 100 años un proyecto urbanístico innovador, vanguardista y ambicioso, que surgió de la iniciativa privada y de la idea personal de un empresario, Juan José Irala, que además dio nombre al barrio. A diferencia, por ejemplo, del barrio de San Ignacio, del que ya hemos hablado aquí, que fue un proyecto planteado y desarrollado desde las instituciones. El barrio de Irala destacó, desde luego, por su arquitectura pintoresca, así se definió en aquella época, y su concepción urbanística singular, pero sin embargo hubo otros aspectos en su desarrollo también muy destacables y novedosos que tenían que ver más con el programa social dirigido a sus habitantes, a través de conceptos y términos tan peculiares como la sociedad de la templanza, el banco del céntimo o el economato. ¿Proyecto de carácter filantrópico y altruista o proyecto paternalista y controlador? Vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta aquí, en el canal Bilbao Arquitectura, vuestro canal. Los antecedentes familiares de los Irala provienen del caserío San Antón, en Elorrio, aunque si nos remontamos siglos atrás, hasta el siglo XVI, encontramos sus orígenes en la guipuzcoana Torre de Ansuola, en Vergara. Antonio José, Antón, el padre de nuestro protagonista, se formó como maestro cantero, desplazándose a Madrid junto con otros vizcaínos para trabajar en distintas obras de construcción. Antón Irala contrajo matrimonio con la también elorriana Margarita Arriola y el 12 de junio de 1857 nació en Torrelaguna Juan José Irala Arriola. Entre 1860 y 1863 la familia residió en Calatayud y posteriormente en Soto de los Cameros y en Logroño, siguiendo los pasos de las contratas de construcción que la empresa de Antón Irala iba consiguiendo. En 1870, cuando Juan José contaba con 13 años de edad, empezó a cursar bachillerato en un instituto de Logroño y por las noches iba a clases de dibujo en una afamada academia. La formación y el aprendizaje estarían siempre presentes en la trayectoria del futuro empresario. Un año después, en 1871, Antón Irala falleció en Logroño de una grave enfermedad, produciéndose cambios importantes en la vida familiar. La familia decidió regresar a Vizcaya, estableciéndose inicialmente en Urioste y trasladándose posteriormente a la calle Iturribide de Bilbao, ciudad que vivía un momento delicado por los asedios carlistas. Juan José, con 16 años, empezó a trabajar de peón. Fueron años difíciles por la enfermedad de su madre Margarita, los ataques y el cerco carlista a la ciudad y la extensión de una gran epidemia de tifus, y Juan José consideró incluso la posibilidad de emigrar hacia Argentina. Pero no lo hizo y empezó a trabajar en una panadería, empezando a descubrir poco a poco los secretos de la fabricación del pan. Tras el fallecimiento de su madre en 1875, siguió trabajando en la panadería y comenzó a tomar clases de contabilidad.
Poco después fue enviado a una fábrica de harinas de Orozco, asumiendo labores de administrador, llegando a conocer a la perfección todo lo referente a la molienda del trigo y a la fabricación del pan. Alcanzó el grado de bachiller y se orientó hacia el aprendizaje del idioma francés, ya que quería conocer los detalles de los panes franceses. Y en 1882 decidió establecerse como industrial panadero, adquiriendo una panadería en la esquina de la calle Hernani con San Francisco por 105.000 reales, invirtiendo todos sus ahorros más un crédito obtenido en el Banco de Bilbao. Irala viajó a Francia para descansar, ya que su salud se había deteriorado, pero combinó sus visitas turísticas con las de carácter profesional, informándose sobre las últimas tecnologías en hornos y otras maquinarias. El desarrollo de su negocio, la Estrella de Viena, fue extraordinario en los años siguientes, contando con la mejor maquinaria, realizando una gran campaña publicitaria e incorporando nuevos tipos de pan, como el pan de Viena, el riche, los croissants, el pan fot o el pan de pistola. La levadura la traían expresamente desde la capital francesa. En su publicidad se podía leer: sección de panadería de Viena servida por operarios venidos de París, los cuales hacen desde el elegante croissant hasta el riquísimo pan riche. En 1883 se casó con Casimira Martínez. Ella tenía 18 años y Juan José 26. De esa unión nacerían 12 hijos. Con el crecimiento de la familia y de los ingresos por su negocio, los Irala Martínez acabarían trasladándose a vivir a un chalet de Portugalete. Complicaciones en el nacimiento del último hijo provocaron en Casimira una grave infección que acabó con su vida en 1899, con tan solo 32 años de edad. En palabras del propio Juan José, la necesidad de dar una madre y amiga a sus hijos le llevó a contraer nuevo matrimonio en 1902 con la algorteña Águeda Amechazurra, Aguedita. Su vocación industrial le llevó a constituir en 1901 una nueva sociedad, la Compañía Bilbaína de Molinería y Panificación, que se dedicaba a la fabricación de diferentes variedades de pan y a la compraventa de cereales y derivados, construyéndose para ello la fábrica La Asunción, en unos terrenos propiedad de Irala en una zona conocida como Vista Alegre, entre el caserío Urízar y la Plaza de Toros, en la parte alta de Zabálburu. La fábrica incluía un edificio para la molienda, un edificio destinado a los motores y un tercero para albergar los hornos, con un total de 1.500 metros cuadrados construidos. En su construcción se combinaba el hormigón armado, el ladrillo y el hierro laminado. Contaba con 22 hornos para cocer el pan, hornos inventados y patentados por el propio Irala. Además, se establecieron acuerdos con las compañías ferroviarias próximas de Bilbao Portugalete y del Ferrocarril a Santander para que los vagones pudieran acceder hasta la misma fábrica, facilitando las labores de carga y descarga y el transporte de los productos. El negocio evolucionó de forma positiva y solo un año después, en 1902, Irala constituyó, con un capital social de 6 millones de pesetas, una nueva sociedad, Harino Panadera Sociedad Anónima, a la que se vinculó como socio fundador, entre otros, Eustaquio Artiach, a quien ya nos hemos referido en el vídeo dedicado a la fábrica Artiach. Se trataba en realidad de la fusión de varias empresas del sector. Inicialmente, la capacidad de producción ascendía a 30.000 kilos de harina al día, utilizando maquinaria a vapor y alumbrado eléctrico suministrado por dinamos. Unos años más tarde se incorporó un nuevo edificio destinado a oficinas, proyectado por el arquitecto Mario Camiña. Y en 1911 Fidel Iturria diseñó los nuevos hilos de hormigón para el almacenamiento del cereal. La sociedad fue muy próspera en las primeras décadas del siglo XX y se convirtió en una de las empresas de fabricación y venta de pan más emblemáticas de la villa de Bilbao y su entorno, con su reconocible logotipo del caballo, que representaba la fuerza que desplegó Irala con su espíritu empresarial. Se anunciaba como la mayor y mejor fábrica de pan que pudiera existir en España.
Bilbao, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, experimentó un alto crecimiento demográfico debido a la inmigración asociada al desarrollo industrial en la zona. Y en estas circunstancias, las clases trabajadoras sufrieron un déficit en su calidad de vida, particularmente en el apartado de la vivienda. Ya hemos tratado esta cuestión en varios vídeos del canal. En este contexto histórico fueron apareciendo en Europa planteamientos higienistas con conceptos como las ciudades jardín en Francia e Inglaterra, que Irala conocía y admiraba. Y en 1901 empezó a madurar su idea, presentando un año después al Ayuntamiento de Bilbao un proyecto de viviendas para obreros en Vistalegre, junto a la fábrica de harina panadera, sobre unos terrenos rurales que habían quedado fuera del proyecto del ensanche de 1876. Casas económicas, higiénicas, saludables y en un entorno ventilado gracias a la altitud del terreno en la periferia de Bilbao. El ayuntamiento, tras ciertas reticencias iniciales, dio su autorización a este primer proyecto, interviniendo en el diseño previo el arquitecto José Picaza y el maestro de obras Pedro Peláez. Con este proyecto, Irala se adelantaba en casi 10 años a la primera ley de casas baratas que se promulgó en España, que buscaba soluciones al grave problema de la vivienda. Por tanto, la iniciativa de Irala fue pionera en su voluntad de solventar esta demanda social desde el sector privado, iniciativa que en su momento fue ensalzada por su carácter filantrópico. Para desarrollar el proyecto se constituyó la Sociedad Inmobiliaria Iralabarri, con un capital social inicial de 2 millones de pesetas. La campaña publicitaria de la promoción fue enorme y la respuesta popular no se hizo esperar. La construcción se inició con 80 viviendas de casas cuádruples, con una renta de 25 pesetas al mes, que se alquilaron a obreros y familiares. Posteriormente también se incorporó la posibilidad de adquirir las viviendas mediante el pago de una cuota anual durante 10 o 20 años. El proyecto definitivo, que ocupaba una extensión de casi 52.000 metros cuadrados, estuvo a cargo del arquitecto Federico Ugalde, autor, entre otros proyectos, de la fábrica de harinas Láceres o de grandes molinos vascos unos años después. También fue responsable de la reconstrucción del Teatro Arriaga tras el incendio de 1914. Irala acometía con decisión la construcción de un barrio moderno próximo al ensanche y parte vieja, con servicio de tranvías y que formaba un conjunto armonioso y estético. Las primeras casas se destinaron a los trabajadores de harina panadera, pero a partir de 1908 se fueron construyendo nuevas viviendas para trabajadores y familias de otros ámbitos. En el año 1912 ya vivían en Irala más de 1.500 personas. El barrio mantuvo un ritmo progresivo en su construcción y en 1920 ya acogía a 3.000 habitantes en más de 500 viviendas, llegando a trabajar más de 300 obreros de forma simultánea en sus obras. Arquitectónicamente, Ugalde, que también contó con la colaboración del arquitecto Enrique Palza en alguna fase del proyecto, utilizó unos estilos que combinaban la arquitectura popular vasca con la arquitectura victoriana inglesa, sobre todo en las viviendas adosadas y en los chalés. Una arquitectura que fue calificada en su momento como pintoresca. Huyó de la uniformidad del conjunto, estableciéndose varias tipologías básicas. Las casas unifamiliares, de 80 metros cuadrados, con sótano, planta baja, 2 plantas altas y desván, disponían de un jardín de unos 50 metros cuadrados y estéticamente estaban muy cuidados los detalles de la fachada y los elementos de forja. Un ejemplo, la casa Estalgorri. Los chalés, unos eran de 465 metros cuadrados, incluyendo 4 viviendas y un jardín de casi 300 metros cuadrados, por ejemplo, el chalé Laurakbat. Otros eran más pequeños, de 263 metros cuadrados, con 4 viviendas y un espacio amplio de jardín. La Villa Zaya era uno de ellos. Ustayeche, conocido como el Chalet de la Hiedra, fue la residencia de la familia Irala durante varios años. Constaba de 2 viviendas con servicio de calefacción y agua caliente, con una superficie total de 352 metros cuadrados y un amplio jardín. Es significativo que el propio Irala decidiera vivir en el barrio promovido por él mismo junto a los trabajadores de su empresa. Los adosados, bloques de viviendas de baja densidad en manzana cerrada con distintas variantes.
planta baja y 3 plantas superiores, planta baja y 2 plantas superiores, planta baja, planta superior y ático, incluyendo desde 1 hasta 8 viviendas, con un pequeño espacio de jardín hacia la calle y un pequeño patio en el interior de la manzana. Destacaban por sus miradores tipo bay window y sus entramados de fachada. Las casas altas, bloques de pisos de media densidad, con planta baja y 4 plantas superiores, próximos a la fábrica. Fueron de los primeros en construirse, con un diseño más sobrio y unas superficies más ajustadas que el resto de tipologías. El proyecto ofrecía la posibilidad de vivir en una aldea dentro de la ciudad. En su urbanización, organizada en torno a 15 calles y avenidas, destacaron la eliminación de los insalubres pozos negros, focos de infección que fueron sustituidos por modernas canalizaciones de saneamiento, así como el abastecimiento de agua potable. Se plantaron gran cantidad de árboles y las amplias zonas verdes superaron los 8.000 metros cuadrados, prestando una especial atención a las zonas de esparcimiento y a los equipamientos y servicios, incluyendo un campo de fútbol. También se consiguió que el tranvía urbano llegara hasta este barrio periférico, un hecho sin precedentes hasta entonces. A la gran repercusión que tuvo el barrio a nivel arquitectónico y urbanístico se sumó el modelo social instaurado en el mismo, novedoso y peculiar en muchos aspectos, modelo de comunidad urbana, como lo han denominado algunos autores. Irala ya había manifestado en la memoria del proyecto que no solo le interesaba el bienestar, la calidad de vida y la habitabilidad de las viviendas, sino que pretendía también aplicar unas directrices en el ámbito social, introduciendo criterios cívicos y educativos. De entre las múltiples acciones que se desarrollaron podemos destacar las siguientes. La Sociedad de la Templanza. Su fin fue combatir el alcoholismo y las lacras del abuso del alcohol mediante una política divulgativa. También se prohibió la instalación de tabernas en el barrio. Los niños debían pronunciar en voz alta y briosa delante de los asistentes el dogma de la asociación. Me comprometo por mi nombre a no beber aguardiente ni bebidas destiladas y a lo sumo haré uso moderado del vino y bebidas fermentadas. El Banco del Céntimo. Fomentaba los hábitos de ahorro desde la infancia, inspirándose en el Banco del Penique inglés.
Tuvo gran éxito en el barrio y resonancia a nivel nacional e incluso internacional. Algunos de sus lemas: me obligo a no hacer mal a nadie y a ser cariñoso y leal con mis amigos y con mis semejantes. Cuidaré de no estropear las plantas, ni los árboles, ni la casa donde vivo. Me propongo ser limpio, económico y ahorrador. El economato buscaba contribuir al bienestar económico de los residentes. Se procuraba la asistencia médica gratuita a las familias, la compra de medicamentos a bajo coste y la reducción de precios en productos domésticos y de alimentación. También incentivaba con premios en metálico a quienes destacaban en la conservación y embellecimiento de sus casas y jardines. A estas acciones hay que añadir diversas actividades como la fiesta del árbol, la fiesta del pájaro, la fiesta del libro o la fiesta del niño, a las que habría que sumar las proyecciones de cine, las visitas a las fábricas, las actividades deportivas, los bailes y las colonias escolares de verano. Actividades que perseguían el cultivo de la buena educación, la protección de la naturaleza y el medio ambiente y el bienestar social. Una cultura ecologista que ahora nos puede resultar familiar, pero que en aquellos años resultaba totalmente novedosa. Irala también dotó de colegios a la población infantil y juvenil, hasta que el ayuntamiento accedió a la solicitud de construir escuelas municipales, que llegarían años más tarde. El empresario había llevado adelante su iniciativa sin ningún tipo de respaldo oficial, demostrando que su utopía era posible y que el modelo podía extenderse a otros lugares. El rey Alfonso XIII fue un gran entusiasta del proyecto de Irala, hasta llegar a convertirse en accionista de la sociedad inmobiliaria, y visitó las obras en varias ocasiones. El reparto de la población en Iralabarri era el siguiente. El 83% lo componían jornaleros, albañiles y domésticas. Un 17% pertenecían al sector servicios y solo un 1% pertenecían a un estrato profesional más cualificado, como ingenieros y médicos. En cuanto a su origen, se repartían de forma equilibrada entre los emigrantes procedentes de Castilla, la cornisa cantábrica, Extremadura, Aragón y Galicia, y los oriundos de Bilbao, Vizcaya o el País Vasco en general. La inauguración oficial del barrio, aunque las obras continuarían aún durante algún tiempo, tuvo lugar a finales de 1916, con un gran banquete que se celebró en un chacolí de Archanda, en el que participaron más de 400 personas, desde obreros hasta la familia Irala al completo. Degustaron el siguiente menú: paella, bacalao a la vizcaína, chuletas asadas, vino de Rioja, frutas, café y cigarro. Pero Juan José Irala no pudo disfrutar durante mucho tiempo de su gran obra, ya que falleció un año después, en 1917, de muerte repentina a los 59 años de edad, dejando tras de sí, además de su gran proyecto de Iralabarri, numerosas iniciativas y actos de beneficencia en la ciudad. Un gran urbanista de la época, Arturo Soria, autor de La ciudad lineal en Madrid, manifestó su admiración por el proyecto de Iralabarri, algunas de cuyas características coincidían con las recogidas en el proyecto del urbanista madrileño, lo que muestra la repercusión que tuvo el proyecto de Irala más allá del ámbito bilbaíno. Tras el fallecimiento de Juan José Irala, sus descendientes enfocaron sus inversiones y negocios hacia las empresas navieras. Y tras la crisis económica que dejó la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de las acciones de la sociedad inmobiliaria Iralabarri fueron puestas a la venta, frenándose su actividad urbanística. Poco después empezarían a aparecer los procesos especulativos, con la desaparición del campo de fútbol, y a partir de los años 30 y especialmente tras la Guerra Civil, se inició el declive de Iralabarri, destruyéndose su urbanismo peculiar y desapareciendo poco a poco la mayor parte de las casas con sus patios, jardines y zonas verdes. Comenzaría, eso sí, una nueva etapa para el barrio en la que se construyeron nuevas viviendas de escaso interés arquitectónico, aunque afortunadamente arquitectos como Ricardo Bastida y Pedro Ispizua dejaron alguna muestra de su gran talento. Pero esa es ya otra historia que abordaremos en otro momento.
En la actualidad nos queda tan solo una pequeña muestra de aquel extraordinario proyecto, un hito fundamental en la historia del urbanismo en Bilbao. Nos quedan algunos ejemplos de la tipología de las viviendas adosadas, las casas altas y algún chalet aislado. Y del complejo industrial de Harino Panadera se mantiene el edificio de la molienda o fábrica de harinas, que ha sido restaurado y abierto al público en el año 2009. Tras conocer la historia y las características del proyecto de Iralabarri, retomamos la pregunta que planteábamos en la presentación. ¿Fue realmente un proyecto de carácter filantrópico y altruista que buscaba el bienestar de la clase trabajadora sin recibir nada a cambio? ¿O por el contrario fue un proyecto que buscaba mantener el control de esa clase trabajadora mediante el establecimiento de unas directrices estrictas en su comportamiento y en su modo de vida? ¿O se beneficiaban ambas partes, el empresario y el trabajador? Como siempre, nos gustaría conocer vuestra opinión. Y ya para terminar, un par de recomendaciones para quienes queráis ampliar la documentación sobre este tema. Por un lado, este libro, Iralabarri, escrito por la historiadora Begoña Cava, que profundiza tanto en la historia de la familia Irala como en el devenir de la empresa, de sus empresas y del proyecto urbanístico de Iralabarri. Y también os podéis acercar al archivo de la Universidad de Deusto, en el que quedó depositado en el año 2021 el fondo privado de la familia Irala. Y no dejéis de comer pan.